Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra Orifice y es un gusto para mí estar aquí en el programa donde podemos siempre hablar de temas polémicos, temas de gran interés y que les sirvan a todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con esta parte de los cannabis, la legalización que ha sido tan controvertida, esta parte de los cannabis, si se debe aprobar o no el que se consuman, y ya la autoridad que lo reconozca como algo viable. Para ello, para mí es un honor, como siempre, estar aquí con el doctor Abel Cruz en el programa Puente de Opinión. Y el día de hoy tenemos dos grandes invitados que nos complace mucho tenerlos aquí en Puente de Opinión. Primero que nada quisiera presentar aquí al maestro José Luis Miranda Lozano. Es director de Norlatina, Consultores. Es comentarista y conductor de Política en Plural de Radio Educación y bueno, tiene por profesión ser economista, maestría en Planificación y Desarrollo, maestría también en Estudios Latinoamericanos. Y bueno, bienvenido aquí al programa. Nos acompaña también aquí el maestro Joaquín Antonio Bustamante Cornejo, que es licenciado en Relaciones Internacionales, es egresado de la Universidad de Anáhuac Campus Norte, tiene maestría y es doctorante en Administración Pública, también por la Universidad Anáhuac del Norte. Y bueno, además de ello, ha impartido cátedras de Seguridad Internacional en la Universidad de Anáhuac. Bienvenido aquí al programa. Yo sí quisiera cederle aquí al doctor Abel Cruz la palabra pues para introducir esta parte, porque de verdad los cannabis pues no soy tan experto digamos en ello, pero yo sé que usted sí lo... Yo creo que hay cosas que debemos estar conscientes. Los seres humanos somos consumidores de drogas de manera habitual desde la historia de la humanidad. Los seres vivos, generalmente, incluso desde los animales supuestamente no racionales, todos buscan la forma de drogarse y sacar algunas cosillas. Hablan, por ejemplo, de los delfines que de repente se ponen a jugar fútbol con el pez globo, que lo hacen enojar para que produzca esa sustancia venenosa y tóxica y los droga. O por ejemplo, los primates que de repente hacen exactamente lo mismo y andan pero bien pasados. El ser humano tiene esa inclinación a... Hay veces ha sido de manera fortuita, de repente la gente piensa que es solamente por una cuestión puramente espiritual. Yo le digo espirituosa, pero si le quieren decir espiritual, pues que le digan espiritual. En México estamos como un puente importantísimo de paso, producción y ahora consumo de todas las drogas que hay en el mundo, desgraciadamente. Hoy vamos a platicar de una de ellas que es importante, que ha recibido para mí un desprestigio absoluto en aras de negocios muy grandes y que se le criminalizó de manera indebida. Claro. Y yo creo que el criminalizar algo, desgraciadamente, lo vuelve apetecible. Muchos de lo que consumimos, algo tan simple como el café o como un té, puede tener no efectos semejantes, pero sí parecidos a los de cualquier droga. El consumir sal, el consumir azúcar en exceso, puede provocar problemas, el consumir algunas sustancias que pueden tener efectos parecidos. Desgraciadamente, la parte criminal de estas drogas, pues yo siento que no se han manejado de una manera adecuada. En México ya fue legal en alguna ocasión, en la época de Lázaro Cárdenas, fue legal 6 meses en la parte, en parte un poquito consumo lúdico, pero más en la parte médica. Sí. Entonces, ¿por qué ahora este fervor de quererla criminalizar más, aun cuando se diga que lo que se busca es hacerla legal? Cuando menos bueno, muchas gracias por la Ujú. invitación. Y yo sí quisiera decir que cuando se criminaliza algo es porque muchas veces no se conoce o se Ujú. le tiene miedo. Se le tiene miedo a eso que se desconoce también puede ser. Y en este sentido, digamos que la sociedad está siempre dividida en varios estratos. Ujú. Estratos que se identifican a sí mismos por sus intereses, por su ideología, por sus principios, por su religión, por muchos conectores de carácter social.
y son partes de la sociedad. Hay partes de la sociedad que son muy creyentes en algún tipo de religión y hay otras partes de la sociedad que prescinden de la religión y prefieren ser librepensadores. Muchas veces se ha dado de que aquellos que ubican al placer, cualquiera que éste sea el placer, cuando se ubica al placer como algo pecaminoso, como algo que no se debe de tener, que el ser humano no se debe de tener, no debe tener. Cuando hablo del ser humano hablo de hombres y mujeres. Claro. Entonces, lo que pasa es que se llega a prohibir y empiezan los modelos de comportamiento que tienen que ver algo con la ética y mucho con la moral. Entre la moral y la ética surgen las prohibiciones. Primero, en términos ideológicos, después, en términos incluso legales. Precisamente por eso hay también muchas vertientes para comprender al derecho. Una cosa es el justnaturalismo y otra cosa es el derecho romano, por ejemplo. Acá el abogado nos puede decir perfectamente ese Y tipo el de derecho divisiones. positivo, que también Y está... el derecho positivo. Así es. Entonces, y son diferentes vertientes, diferentes opciones para observar desde el punto de vista legal del derecho un solo fenómeno. Entonces, ¿por qué se prohíbe? Se prohíbe porque hay una convicción de que puede ser algo malo para el ser humano. Y malo desde el punto de vista religioso, malo desde el punto de vista ético, malo desde el punto de vista después, cuando ya está legislado, desde el punto de vista de la legalidad. Y ahí es en donde nosotros nos preguntamos, ¿realmente lo malo es malo? ¿Y realmente lo bueno es bueno? ¿Quién dice que es malo y quién dice quién es bueno? ¿Quién tiene la calidad moral, la calidad ética para decir que es bueno o es malo? En una sociedad diferenciada como todas las que conocemos en este mundo, ¿quién lo tiene? Lo tiene el derecho en algún sentido. Pero también se lo abrogan las religiones, las diferentes religiones. Esa Ya verdad. se puso No, feo el Y no, como dicen, y lo como malo... dice voy a citar Sí, un lema, la verdad nos hará libres, Ujú, pero ahí sí que ¿cuál verdad? exactamente ese es el punto medular, ¿no? Que ujú, ¿quién dijo que era malo exactamente. usar cannabis? Porque en algún tiempo yo recuerdo que decían, y veo hasta las series estas de los intocables, que iban siempre a tratar de ir por el whisky y todo. Hoy por hoy cualquier persona toma whisky, no tiene ningún problema. Y decían que era lo más malo del mundo en ese entonces. ¿Quién determinó esa parte y por qué razón? La parte legal, por ejemplo, en la parte del control político, el control económico o el control judicial de la cannabis, ¿en México en qué condiciones está ahorita? Yo me quisiera regresar tantito, espero Ujú, desde que nos alcance el tiempo para una primera introducción. Entiendo que en los años 50 el ujú, FBI en Estados Unidos es el que inicia con este tema de la prohibición de la cannabis. Ahí es donde se viene la escalada de la prohibición respecto al tema de la marihuana y el tratamiento que se le da con las diferentes autoridades. Obviamente habían pasado por la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, una guerra terrible en la cual hubo muchas pérdidas humanas y ocupaban este medicamento o esta forma para tranquilizar de alguna manera a los soldados. Es una idea general, una parte donde se puede iniciar de dónde sale esta parte de la prohibición. Contestando la pregunta en términos generales, ahí es donde inicia el tema de la prohibición. Pero, a ver, eso es verlo desde un punto de vista legal y policíaco, Ujú. pero el real, El interés económico, digamos. el real fue otro, fue totalmente diferente a eso, lo vamos a ver un poquito más adelante, es algo bien interesante, porque casi todo lo de las drogas, nosotros lo queremos ver nada más en blanco y negro, Claro. y las drogas no es blanco y negro, es toda una playa de cosas que desgraciadamente de repente no queremos ver o nos inducen a verlas, Nos que ese es lo inducen, peor del asunto. nos Ay, inducen a verlo porque hay paradigmas. Los paradigmas son las maneras de ver la realidad. Hay Ujú, paradigmas dominantes, que sí, es la opinión de una serie de científicos en un momento determinado, que es la aceptada por la comunidad científica. Ese es el paradigma dominante. Digamos que el modelo prohibicionista en algún ajá, momento fue
el paradigma dominante decía no es posible, y esto se debe mucho al conservadurismo y al moralismo de la sociedad norteamericana, que es profundamente moralista y Ahorita regresamos con profundamente eso. Es que eso está interesante porque igual hay otra cosa bastante fuerte que no tiene que ver ni siquiera con la parte moral, ni con la parte médica, ni con la parte científica, Es, sino con es, otra, es pura que cuestión, yo creo es que pura cuestión económica, y económica, que hay, es hay muy gato interesante. encerrado por aquí. Vamos a Exacto. una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión y bueno, pues ahora sí ya empezamos a sentir un A poquito platicar un de, poquito sobre el asunto. de cosas. Yo creo que en la parte de la cannabis, en la parte de la marihuana, si nos vamos desde la historia, la cannabis fue una definitoria, por ejemplo, de guerras a nivel de naciones, por ejemplo, de Inglaterra con Francia. Ujú. Todos los barcos, ¿cómo se llama? Ingleses, iban hechos de cáñamo, todos los velámenes, todo eso, y los franceses iban de algodón. Entonces tuvieron muchísimos problemas. Se soltaban, se hundían los barcos, hubo muchos problemas de ese tipo. Y en Estados Unidos uno de los detalles que influyó muchísimo para que esto se satanizara fue la parte económica de que todo lo que era el cannabis pertenecía a un grupo de personas y dejaba mucho dinero. Y había otro grupo dominante que estaba en la presidencia de Estados Unidos, en el cual los señores eran dueños de compañías petroleras, de compañías que hacían cuestiones de papel y cuestiones por el estilo. Y ahí empezó todo el asunto. Empezó a satanizarse por órdenes de arriba todo lo de abajo. Y desde ahí, en esos tiempos, por ejemplo, consumir marihuana, era tomarse un refresco ahorita. En esos tiempos no era la marihuana, era cocaína, por ejemplo. La gente salía de su desayuno y se iba a dar una probadita de coca y andaba bien contenta. Y así se la pasaban, pero empezó la parte prohibicionista y obviamente empezó a desatarse una cacería de brujas brutal. Toda una parte, lo que decíamos ahorita, ¿quién es el que dirige la moral, la ética? Pues desgraciadamente los grandes maestros de los medios de comunicación. Yo he visto muchísimos comerciales, por ejemplo, de esa época hablando de la marihuana y a uno le da risa, Ujú. pero para esa época era terrorífico, que ponía que las señoritas salían corriendo desnudas y hacían, bueno, las hacen porque se les pega la gana, ¿no? Pero y para la época moral era malo, y todos los comerciales hablaban de ese tipo de cuestiones. Entonces hablamos de una cuestión puramente económica. En la parte médica hay estudios que ahorita están confirmando muchos efectos de la cannabis en nuestro cuerpo. Nosotros somos una planta caminando, científicamente hablando. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, se le llama, que que es muy fácil de estimular para que trabaje de una manera perfecta. Y lo estimulamos en base a medicamentos, en base a dietas, en base a pensamientos y otras cosas, pero obviamente se estimula más directamente con la utilización de la cannabis. Así es. El único problema es cómo usarlo. No estamos educados para tener una Exactamente. educación, o sea, Ese, para un uso de ese es el problema. Legalmente nos tienen que educar. Primero, creo que como cualquier otro tema coyuntural, atípico, como el que estamos tocando actualmente, es la información. En ese entonces pues, se carecía de la información que tenemos ahorita. Y en ese entonces tampoco se quería impulsar nada como se quiere impulsar ahorita tampoco. Ese es realmente el tema. Cuando se quiere impulsar desde el gobierno una situación como el cannabis, pues es cuando se empieza a generar toda esta apertura y libertad de información que ahorita podemos y encontramos en cualquier parte, ¿no? Eso en épocas donde se penalizaba esta situación de manera moral y legal, pues obviamente no existía toda esta información, ¿no?
se conocía, se creía y de alguna manera se implementaba de manera tradicional, ¿no? Ahorita la explosión que hemos sufrido con el tema de las redes sociales, donde prácticamente cualquier ser humano que tenga un celular se puede enterar de muchísimas cosas. Y la puede pedir también. Y la puede pedir también, de la forma que la quiera pedir. Pues obviamente hace un vuelco, un cambio total hacia la percepción de la marihuana. Ahorita no creo que exista ya muchas personas que la vean como algo satánico, como algo de un tema tabú. Un tema tabú. O sea, al contrario, están encontrando y existen todas estas organizaciones sociales que están a favor de la vida y de la salud y que la requieren sus hijos, y se pone todo este marco mediático, ¿no? Donde está sufriendo la mamá porque el hijo no recibe la dosis de cannabis necesaria para poderla llevar a esta situación. El tema aquí, y el tema en el que pues yo podría dar alguna opinión, es en la parte legal. Y es en la parte donde se ha perdido vidas, inclusive por parte de soldados y de policías, por parte de la misma sociedad, por una prohibición, ¿no? Que ciertamente, como lo comentan, es de tipo influenciado en lo económico, que para eso son los ejércitos, para cuidar las economías de los estados, ¿no? Tampoco es un ejército para nada más el tema soberano, ideológico y demás, sino realmente para proteger las economías de sus estados-nación. Para fomentarlas. Eso es lo que ha estado pasando aquí en nuestro país, ¿no? Siendo tradicionalmente un paso de esta droga, ¿no? Como se conocía, que venía de Centro y Sudamérica y que se llevaba a Estados Unidos, y que pues el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas estaban conteniendo esta situación, ¿no? ¿Cuántas vidas se perdieron ahí? Pero no se juega un papel hipócrita, totalmente hipócrita y absurdo de ser prohibicionistas. Por ejemplo, vino la principal prohibición fue en Estados Unidos, que es donde se fomentó, y creo que lo que nos ordenan es lo que hacemos. Se juega un papel hipócrita. De allá nos dicen que está mal y nosotros la prohibimos. Y ahora ya dicen que está bien y ellos crean sus leyes estatales para decir que está bien, y ahorita probablemente ya entran leyes federales para decir que está totalmente bien. Tienen un negociote de miles de millones de dólares y a nosotros no nos dejan. Y ahorita, voy a lo hipócrita, ahorita están utilizando desgraciadamente lo que ellos propiciaron, de este gran baño de sangre que hay en México por este mal manejo anterior y actual, y vamos a ponernos feos, anterior y actual de una crisis de esta índole. No hay una parte hipócrita en este manejo. ¿Con qué armas se están matando? Pues las que venden allá. Por eso decíamos hace rato que los ejércitos se hacen para mantener la parte económica. Sí, pero también la parte social, la parte de guerras y todo lo demás. Claro. Ellos son los que les venden. Las armas con que se están matando a mucha gente vienen de Estados Unidos. Correcto. No es parte hipócrita. No es faltas a la moral y a la ética. Doble moral. Pues lo que pasa es que como economista yo lo que puedo decir es lo siguiente: la hipocresía, la lógica económica no conoce moral, no conoce ética. Exacto. Y no conoce hipocresía. Exacto. Y no conoce los calificativos que le damos generalmente a las personas. Esto es un sistema que tiene una serie de bases, que el capitalismo funciona por la ganancia, ¿sí? Y la ganancia es a partir del juego del mercado. Y cuando los mercados están jugando, entonces, si no juegan bien, hay que hacerlos que jueguen, hay que hacerlos que se muevan los mercados. Y si hay esto es algo bien importante en términos económicos, todo lo que se prohíbe sube de precio. Sube de precio y entonces hay muchísimo capital que no está lo en juego, mucho dinero. Está prohibido comprar. Exactamente. No vean este programa tampoco. No vean este programa. Precisamente por eso, desde el punto de vista económico, una de las alternativas para combatir el tráfico de drogas, entre ellas la cannabis, entre ellas la marihuana, es permitir que se venda libremente, porque en ese momento va a bajar muchísimo el precio de esos artículos, de esos productos. Y cuando baje ya no va a ser negocio para el narcotráfico.
ya no es negocio. Ujú. Y si ya no es negocio, entonces van a tener que buscar otro tipo de cosas. Nos preocupamos por esos problemas después, pero en este momento el problema es el problema económico del Ujú. narcotráfico por los precios exorbitados que están teniendo sus Por lo prohibir. productos. Claro, y como economista entonces digo esas dos cosas. Primero, todo lo prohibido sube de precio. Lejos de qué es lo que piense o quiera o convenga a otras naciones, en particular Estados Unidos, para nuestro tema y el tema de la cannabis, el fortalecimiento de las instituciones norteamericanas no es el fortalecimiento de las instituciones mexicanas. Así es. Ahí es un tema súper importante que no hemos podido, No es idóleo. no hemos podido resolver. Ajá. Esa es la verdad. Por eso la fragilidad del sistema político O mexicano. sea, ¿estamos sojuzgados por ellos? A través de lo económico, por ejemplo, del tratado que ahora se llama MED, o no sé cómo se llama. Yo no creo que a Estados Unidos le interese que México sea un país débil. Yo eso totalmente estoy descartado. O sea, no lo tengo yo conceptualizado de esa manera. Pero El tampoco país, a la par. el país, no, ni tampoco va a poder ser a la par, porque son características diferentes en todos los sentidos, ¿no? O sea, México se tiene que fortalecer en su interior, en sus instituciones. Hay un libro muy interesante de por qué fracasan los países. Es un libro que te habla de las instituciones inclusivas y las instituciones extractivas. Esas instituciones, este libro en el primer capítulo del libro, en las primeras 2 páginas del libro te habla de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Y te dice, ¿por qué si es la misma población, es la misma gente, comen lo mismo, tienen las mismas costumbres, son tan diferentes? El presidente acaba de mencionar en sus mañaneras que le dieran un año más para poder fortalecer las instituciones en nuestro país. El tema de Culiacán, que acabamos de vivir, nadie habla sobre la Fiscalía General de la República, la institución que debió haber hecho la aprehensión, que no la hizo la aprehensión de Ovidio, porque pidió el apoyo a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Pero es en apoyo. ¿Pero quién, Aquí el tema es, ¿por qué no está funcionando la Fiscalía? ¿Pero quién la hizo? La Fiscalía ya salió y dijo que yo tenía ¿cómo se llama? La petición de extradición en el cajón y que no se las había dado. Por eso, pero esa institución es la encargada de No, hacerlo. es ¿Por que- qué no lo hace? Bueno, ahorita, es que es otra cosa. Es Yo que quisiera ir a una metemos pausa cuestiones de otra comercial. índole, ¿sale? Pero esta- Vamos a una pausa Es comercial parte del- y seguimos platicando de este tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y pues bueno, ya, ahora sí ya de plano, ya. Más relajado. Seguimos platicando. A ver, ¿quién quiere seguir? Exacto. A ver, aquí la pregunta es esta. Hablamos de una parte económica Ajá. y hablamos de un fortalecimiento de instituciones. Correcto. ¿Qué tenemos que hacer o qué debemos de tomar en cuenta? De que se tiene que legalizar, se tiene que legalizar. Sí. Y le van a estar dando largas y ahorita le van a dar más largas. Se suponía que legalmente el Senado tenía hasta el 28 del mes pasado. Ahorita ya se la mandaron hasta el 20 de abril, que para hacerla perfecta. No le están haciendo nada ya. Lo que hicieron, lo hicieron. Están esperándose a tiempos legales. Están esperando a ver qué es lo que pasa. Pero con todo lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, lo de Sinaloa, con lo de los señores Levarón, con todas esas cosas, les van a apretar más. Pero se tiene que legalizar. ¿Qué se necesita para legalizar? No las drogas. Entonces, ¿qué? Una. Una droga. Una. Una droga. Bueno, en realidad no se legaliza la droga en sí misma. Lo que se legaliza es el consumo de alguna manera para poderlo hacer. Y eso es importante, porque la droga existe, ahí Sí. está. Sí. Entonces se está legalizando el uso, y ni siquiera la palabra legalizar yo creo que El es derecho a consumirlo, correcto. ¿no? ¿Perdón? El derecho a consumirlo. Sí. El derecho a El consumirlo. derecho humano. ¿Qué hacemos ante eso? Y precisamente por eso se necesita legalizar lo que está prohibido en este momento. No va a generar un problema de salud
República, como ya lo demostró la experiencia de algunos estados de Norteamérica y la experiencia de Holanda, la experiencia de Francia, donde se han legalizado el uso de la marihuana, Claro. de esta. Pero Entonces, lo van a meter entonces con calzador, digamos, el próximo año. Pues yo creo que aquí la parte importante es, ellos están hablando que tiene que haber, que ya están las leyes primarias, faltan las secundarias. así es. Esa es la parte interesante. Yo creo Es que la ahí, reglamentaria. en las letras chiquitas, es donde se mete cómo va a ser. Nosotros fuimos a una de estas eh, mini congresos ahí en el Senado de la República y yo le preguntaba que en ese momento era el que lo estaba dirigiendo, el doctor Mancera, y le decía que cómo en la parte médica, por ejemplo, cómo se iba a llevar el control si en la parte médica no se lleva. Con esto no se va a poder llevar, va a ser un problema. Ahora, si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, nos vamos al tajante tipo Tailandia, Ujú. que ahí acabaron con el narco rápido, Chando. pero pues es Muy muy agresivo. criminal el asunto. Aquí yo, doctor, me gustaría poner un ejemplo Ujú. y a la vez una crítica. Critican mucho a las Fuerzas Armadas del por qué no se abren a los medios, por qué no se abren en sus cuestiones internas y demás. Y yo creo que no se abre porque el país no tiene fortalecidas sus instituciones. Otra vez. Porque si se abren, la van a terminar acabando igual que han acabado con el resto de las instituciones. ¿A qué voy? Lejos de que si la ley secundaria no sea interesante o no y demás aprobada por los diputados y lo que se quiera. O sea, la COFEPRIS es una institución fortalecida Sí. para poder regular este tema actualmente. Yo creo que no. ¿Sí? La COFEPRIS tiene la capacidad para saber si los laboratorios donde se van a producir este medicamento o esta droga no va a caer en manos del crimen organizado. Yo creo que no. Yo creo que no está preparada esa institución para poder tener la regulación del peso. Se están de esta hablando, por situación. ejemplo, de crear el Instituto Nacional de Cannabis. Tampoco va a estar preparado. No, bueno, es lo que están hablando ellos, que quieren crear el Instituto Nacional de Cannabis. Ahora, del ejército, muy personal, el ejército de cualquier parte del mundo no se puede abrir, bajo ninguna circunstancia. Ese es, yo creo, de las instituciones que menos debe abrirse por seguridad nacional. Yo creo que esa es una de En las, principio, ¿no? nada más, De seguridad nacional. que a lo mejor en un momento dado no se le ha usado de manera adecuada, bueno, o que se le ha usado de manera equivocada, es otro cantar. Pero, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad para intentar participar en el fortalecimiento de las instituciones? Porque nosotros somos parte de la solución o también parte del problema de no fortalecerlas. Sí. Lo primero es saber la fuerza que se tiene como sociedad y no se es consciente. La sociedad se tiene que empoderar como sociedad misma. No se trata de que se vote y se olvide prácticamente todo lo O demás. sea, creemos que porque ya quedó el que queríamos, ya la hizo. Exactamente, lo que hay que hacer es exigir a nuestro diputado, exigir a nuestro Alcalde, iba a presidente. decir delegado, perdón, Ujú. al alcalde, exigir a todos aquellos que tienen un puesto de representación popular, exigirles de una manera muy fuerte, porque Ajá. en realidad, esto suena muy trillado, pero en realidad son los empleados de la sociedad. Por supuesto. Sin embargo, la sociedad también, como decía al principio, tiene varios puntos de vista. Y está bien, hay que acostumbrarnos al debate. No hemos endiosado al poder, nosotros Sí. como sociedad. Por ejemplo, vemos a un diputado, un senador, al presidente municipal, y lo vemos así como, uff, Yo creo que no. ¿no? Yo creo que ya, digo, para estas fechas ha ido diluyendo Ujú. en el transcurso del tiempo. Y, digo, nada más está el tema de las calificadoras. Acá José Luis es experto en temas de encuestas y demás. Pues, ¿en qué lugar están los diputados? ¿Y en qué lugar están los presidentes municipales cuando lo califica la sociedad? En los últimos lugares. Entonces, creo que eso ahorita no ha sido un tema, pero tampoco lo ha atrapado, pues tampoco le ha exigido la Es que sociedad a su representante local, ni el federal, mucho menos al senador, ni al sí, gobernador, ¿no? ahí lo que pasa es que es eso, no entendemos el poder que tenemos.
Exacto. como sociedad. Sí. En un momento dado, a lo mejor, como dice, a lo mejor sí ya los podemos criticar y decimos y no les ponemos muy acá, pero nada más. No hemos hecho un Eso. mecanismo de cohesión como sociedad para exigir que cada uno de ellos cumpla, uno, con su obligación, y dos, con lo que prometieron, y tres, con lo que necesitamos. Y la sociedad civil organizada, perdón, la sociedad civil organizada, pues está muy desacreditada ahorita. O sea, los organismos de la sociedad civil. Porque perdón, se vendieron a los gobiernos locales. Y federales. Y nos vamos a federales y todo lo demás. O sea, si nos vamos desde todas las asociaciones, bueno, no todas, algunas, Sí. les dieron hasta candidaturas a puestos de aquí de la Ciudad de México para jefe de gobierno y todo lo demás, cuando se suponía que eran apartidistas. Una sociedad civil es apartidista. Pero cuando se venden y reciben y les dan casas, que salen casas millonarias que les habían quitado a los narcos, aparte de esa sociedad organizada, pues entonces ya no es sociedad civil. Damos una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, aquí fuera de cámaras, digamos, estuvimos platicando de un tema que nos llamó mucho la atención, yo creo que a todos. No sé si lo quieran aquí abordar, la parte de... De hecho, desde el punto de vista económico también hay que considerar un tema que es lo que hace que se reproduzca en gran escala el problema del tráfico de la marihuana, también de las otras drogas, pero específicamente de la marihuana, que es dónde existe la demanda, dónde está la demanda masiva de marihuana, que se produce, mucha de ella, en nuestro país y que significa un potencial económico impresionante, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde está esa demanda? Pues no está aquí. Cada vez la sociedad mexicana ha tenido una tendencia creciente hacia el consumo, pero todavía no es ni significa lo que realmente viene desde Estados Unidos. La gran demanda es la de Estados Unidos. Combatir el narcotráfico desde el lado de la oferta es lo que nos dice Estados Unidos que debemos de hacer y además nos dice cómo. Tienen que hacerlo a partir de la vía armada. Y tienen que hacerlo además con las armas que yo les venda. Y además, y tienen que hacerlo con la estrategia que yo tenga. Además, si quieren les mando mi ejército para que no haya. Además, como lo acaban de hacer. Pero desde el lado de la demanda, ¿qué están haciendo? Eso es lo que nos debemos de preguntar. Yo soy preguntas del diablo. ¿No están fomentando los norteamericanos el consumo de drogas allá? A legalizarlo, digamos, en California. No. Pues ya están, se está clonando. Yo soy feo. Que estén fomentando la utilización de drogas para tener a la población. Porque está aumentando. De una manera intencional. Podría ser alguna estrategia. Porque no hay programas. Políticas públicas. No hay políticas públicas que vayan a combatir esto. Claro. Entonces, en un momento dado, como dices, pues, si en un momento dado yo te digo que no me la mandes, pero la necesito. Yo nada más quisiera preguntar una cosa. Una semana sin drogas en Estados Unidos, ¿qué pasaría? Tumban al gobierno. Arrasan con todo. Porque las adicciones en Estados Unidos están permeando. Uno cree que es los que andan en la calle. No, hay mucho. Y eso no es la mayoría. La mayoría son los que están en oficinas, los que están en instituciones y todo lo demás. ¿Qué pasaría una semana sin drogas? Que no pasara ni un gramo, que cerraran la frontera y que no pasaran nada. ¿Qué pasaría? Evidentemente que una gran crisis al interior económica y de consumo, de consumo interno. Ahí lo que hay que ver es que las políticas públicas se hacen a partir de las necesidades que tiene, no solamente la gente, deberían de ser solamente a partir de las necesidades de la gente, sino quien las hace está calculando también cuáles son los efectos económicos, cuáles son los efectos políticos que se van a tener. Y muchas de estas medidas, el dejar de hacer también es hacer política pública.
Entonces, si no regulo, entonces estoy dejando que el mercado funcione. Y eso tiene un costo económico, político y también en vidas humanas. Hay un barco que detuvieron hace como 2 meses de un banco. Y lo digo porque es sabido, de JP Morgan, con 20 Ajá. toneladas de cocaína. Ujú. Es que así le pagaron. ¿Y qué pasa? Nada, Absolutamente nada. nada. ¿Cuántos líderes a nosotros nos aconsejan desde Estados Unidos que la estrategia es descabezar a los cárteles, ir por los líderes y entonces los muertos los ponemos nosotros, con armas de ellos además? Pero allá, ¿a cuántos líderes del hay narcotraficantes estadounidenses? Muchos. Muchos. Italianos, rusos. Y sí, que es toda Hasta la asiáticos, mafia, sí. la mafia italiana, la mafia rusa, la Los mafia yakuza que, están ahí que metidos. están diversificando sus campos de acción también en el narcotráfico. ¿A cuántos están ellos deteniendo? ¿A A ver, cuántos están juzgando? ¿Cuáles son? En realidad no hay una política, como dice el doctor, no hay una política pública realmente que atienda a esa Exactamente. creciente demanda, porque es creciente todavía esa Exactamente. demanda. No, ni siquiera la están bajando. Va creciendo la Yo demanda de recuerdo Estados un Unidos. cartón humorístico que salió, no me acuerdo en qué periódico, cuando entró el gobierno anterior. Y decían que iban a descabezar a los carteles, que esa era la idea, que tenían los 200 objetivos a perseguir. Y salió el procurador de esos tiempos, que no voy a decir quién es, cortando la cabeza a alguien, y salían miles de ratas. Y se formaron cientos de cartelitos. Ese Y es es el una efecto. estructura. Quitan a uno y ya el que sigue ahí está. Ese monstruo de las 1000 cabezas, finalmente. Entonces, ¿qué hacer con eso? Yo retomo la idea general porque estoy convencido de que ese es el tema. O sea, sí es humorístico, sí lo podemos ver todo el mundo, sí hay estadísticas, sí hay encuestas donde dice que si le cortas la cabeza al líder del cártel de Sinaloa en Quintana Roo, se van a hacer 5 cárteles en Quintana Roo. ¿Sí? Y no regresamos otra vez al tema de las instituciones. O sea, esa no es la estrategia, esa debería ser la estrategia, evidentemente, pero como no tienes fortalecido la federación, no tienes fortalecida la entidad federativa y no tienes fortalecido el municipio, cada uno en su ámbito de competencia, en la prevención del delito, ¿no? En el fuero común, en el Estado y después el fuero federal. Como no están fortalecidas cada una de las instituciones, por eso pasa este efecto. Entonces, es equivocada la percepción de decir que si corta la cabeza del líder del cártel, se te van a hacer muchos cartelitos. Es equivocada en el sentido de que estamos perdiendo la visión focal, que es no tienes las instituciones fortalecidas para hacer esa estrategia que debería de funcionar y que funciona en muchas partes del mundo. ¿Qué hacen los italianos? ¿Qué hacen los norteamericanos? Sí hacen descabezamientos de crimen organizado. Pero ¿cómo lo hacen? No se van por la cabeza nada más, sino se van por 70 y 80 líderes en la misma actividad. O sea, en 5 horas hacen el desmembramiento de todo el grupo delictivo. A ver, lo que pasa es que igual hay cosas diferentes en el funcionamiento de la sociedad del mal en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay grandes carteles. Hay un libro muy interesante de Jesús, ay Dios, sale mucho en un programa de radio. Está en Estados Unidos y él sacó uno que se llama el narco gringo, donde desmenuza perfectamente cuál es la estructura de los carteles en Estados Unidos. Allá no hay líderes grandotes, son puros chiquitos. Muchos. Pero bien organizados. Exactamente. Son muchos. Y aquí la parte interesante es esta. No hay un fortalecimiento de la ¿cómo se llama? De lo que dices hace rato, de la función pública, de las políticas públicas. O sea, yo creo que ahí entran las dos cosas. Hacer una política pública ¿de qué? Uno, obviamente, de fortalecimiento de las instituciones, pero no es suficiente. También tiene que ir un fortalecimiento de la sociedad, un fortalecimiento de la educación para la sociedad en el consumo de drogas. Y no nada más que no las consuman, sino enseñarles qué.
un fortalecimiento de la parte económica de la sociedad. Una sociedad que no tiene dinero, pues se mete a lo que le pongan. Tiene que ver precisamente con eso. Si tú empiezas por el fortalecimiento de las instituciones, pero como que aquí en México lo que hacemos es atacar lo anterior dicho por usted, que queremos hacer la estrategia para el tema de erradicar el consumo de la droga. Queremos hacer la estrategia de combatir al crimen organizado, porque estamos hablando de narcotráfico, pero ya no se habla de narcotráfico, ya es crimen organizado como tal. Y entonces nos vamos a atacar cada una de las diferentes cabezas que tenemos que atacar y no nos vamos al principio, al origen, que es, para que funcione todo, pues tienes que tener una institución se tiene fuerte. que hacer una regulación. El fortalecimiento de las instituciones se tiene que hacer en base a regulación de leyes. Para empezar, ¿las que tenemos son suficientes? Yo creo que sí. Yo creo que sí son muy buenas las leyes, pero falta aplicación y falta que conozca un poco más la gente cómo manejar las cosas. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque. Me voy a tener que ir muy rápido, pero le doy su derecho de réplica aquí al maestro Miranda, por favor, para que... Yo sigo insistiendo en que la estrategia de seguir a los líderes del crimen organizado es una estrategia equivocada, porque no se trata de un problema de personas, ni de representación democrática que representen a uno o a varios cárteles. Mientras siga el sistema económico que está detrás del narcotráfico y del crimen organizado funcionando, una cabeza va a ser reemplazada por otra, cuando menos por otra. No necesariamente que se reproduzcan, muchas veces se han reproducido, como lo hemos visto, pero cuando menos por otra. ¿Por qué? Porque no estamos tocando la estructura de funcionamiento de lo que es realmente el sistema paralelo económico que hay en relación al... Exactamente. ¿Con qué compran? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa entonces no es descabezar a los cárteles ni descabezar al crimen organizado. Sí, también hay que atacarlos, etcétera, porque están cometiendo ilícitos y los ilícitos se persiguen. Sin embargo, para acabar con el problema de fondo de raíz de manera radical, es decir, de manera estructural, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada más seguir al dinero. Hay que seguir al dinero y quitarle las fuentes de financiamiento al narcotráfico. El gran problema de esto es que el sistema económico está muy permeado no solamente en los circuitos marginales que no son legales, sino también en los que ya son legales. Mucho del dinero del narcotráfico se lava en bancos. En los bancos que a todos vamos a tener nuestros ahorros o a sacar dinero, a sacar un préstamo. Esos bancos están prestando es decir, la institucionalidad general está muy permeada por esto. Si nosotros descabezamos un cártel, si nosotros descabezamos por el medio de las instituciones que funcionan muy bien en el supuesto, y que pues lo que vamos a hacer es precisamente hacer que venga el hijo, el nieto, el sobrino, el subalterno, el guardaespaldas, a tomar el lugar que antes tenía el otro. Entonces ahí lo que hay que hacer realmente es perseguirlo en la estructura, y la estructura es la estructura del sistema económico, del gran capital que se está manejando de manera subterránea, y que eso hay que aprovecharlo para el desarrollo del país. Ahora, afecta mucho la economía de un país si eso se para. Por ejemplo, las remesas. En las remesas hay un juego bastante feo, donde se habla que se está aumentando la cantidad de remesas, y lo que están haciendo, y eso es sabido, contratando a mucha gente que va a depositar $9,000. Porque si depositan más de 10,000, ya brinca la alarma. Entonces van depositan 10,000, 9,000, 9,000, y había gente que se dedicaba solamente a eso. Visitaba 4 o 5 bancos diarios a depositar diferentes personas. Entonces hay que tener cuidado, es cortar la lana. Sí, totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo en la parte en la que menciona José Luis de que
de que los propios bancos nacionales y los internacionales están involucrados en ¿Y las esta. empresas? Y las empresas también, por eso Hasta decía los ahorita cómo, equipos de fútbol. cómo va a regular la COFEPRIS ahorita el tema de Sí. la cannabis, que fue lo que nos trajo a esta situación. Y se me viene a la mente también una cuestión legal con la esposa del Chapo, que le depositan $1 millón mensuales. ¿Quién? Sí. Le depositan $1 millón mensual de pensión alimentaria, ¿no? ¿Quién? Entonces, o sea, aquí el tema es por qué se permite ese depósito. Ese es el tema. Ella dice, a mí no me importa, eso es lo que quedamos en el acuerdo de pensión alimenticia, es lo que el señor me tiene que depositar mensualmente y la ley, la justicia, no la persigue. Dice, pues eso es lo que ella tiene que recibir. Oye, pero si el dinero es del crimen. O sea, el dinero evidentemente viene del crimen. Pero ¿quién le deposita? Y tendrá que pagar en todo caso. O sea, también ¿qué empresa? Porque se requiere una empresa para depositar $1 millón mensual. La parte así fina la desconozco totalmente, Pues, salió ¿qué en el tiene, diario. comiso o alguna Sí, cuestión? o digamos, el mismo tenemos que abogado es averiguar. el que le da el dinero, ¿no? O se deposita. Es lo mismo que cómo se financia el abogado que salió a dar la conferencia de prensa. Es la misma, es el mismo recurso, pues cómo le pagan al abogado para hacer eso. Entonces, estoy de acuerdo en el sentido de que se tiene que atacar a todas estas fuentes de financiamientos que el propio gobierno permite con sus propias leyes. Ahorita hablábamos del tema de si teníamos que, para fortalecer las instituciones, tendríamos que fortalecer más leyes, ¿no? Pero a veces la misma aplicación de la ley existente está en beneficio del crimen. Entonces está mal hecha. Yo creo que está mal o mal aplicada. El sistema está mal o está perversamente aplicada. Yo creo que puede ser que esté perfectamente aplicada porque en realidad lo que está propiciando es que ese circuito económico se cumpla. ¿Sí? Si realmente, económico. Y esa es la intención. A ver, usted, doctor, preguntaba hace rato una cosa, ¿qué pasaría si Estados Unidos se queda una semana sin droga? Yo digo, ¿qué pasa con los bancos si les quitan los recursos de las drogas, los recursos ilícitos? ¿Qué pasa con los bancos en términos del sistema financiero internacional? No solamente el mexicano, el internacional. Entonces, ahí es lo que tenemos que ver realmente. Precisamente por eso es tan difícil el combate a los grupos de crimen organizado que se basan en circuitos monetarios de tan altísima importancia. Están muy ligados a la economía formal. Están muy ligados, entonces se afectaría a la economía formal y se afecta el empleo. Y entonces cae una recesión peor de la que se espera. Entonces, esas cosas hay que considerarlas también porque no se puede hacer todo de golpe, desde mi punto de vista. En el sistema de la política real, hay que tratar de administrar las cosas de tal manera de que no nos lleve una buena decisión a una crisis económica. Ahora, en relación a la cannabis, entonces, ¿qué hacer? ¿Ustedes qué proponen? ¿Que se legalice, que no se legalice? Si los lineamientos legales que hay son adecuados, hay que cambiarlos. Yo creo que la misma apertura que se está llevando en base a la información que se está generando de los beneficios que provoca la misma planta, es la misma voluntad que se debería de imprimir en la información que tendría que generar la institución responsable de regularla. ¿A qué voy? ¿Cómo se fortalece la COFEPRIS para poder regular el tema de la cannabis? Pues siendo observado cada uno de sus pasos y siendo transparentes en la información que se maneje, para que la misma sociedad civil organizada o cualquier abogado o cualquier persona pueda decir, ¿y quién es el dueño de tal laboratorio? ¿Y qué se está haciendo con ese recurso? ¿Y a dónde va destinado? ¿No? Y aquí iniciamos con otro problema, ¿no? El libre mercado. ¿No? Negro. No, el libre mercado de que no puedes poner los precios. A ver, de acuerdo a la ley, ¿no? De acuerdo a la ley que se está proponiendo, que la minuta que ya aprobaron en el Senado que habían aprobado en la Cámara de Diputados y mandó a la Cámara de Senadores, esto lo va a manejar exclusivamente el gobierno, el Estado. Así es. Y si lo hiciéramos al revés, y si el Estado solamente regulara y que la parte económica la
parte empresarial se hiciera cargo de eso, ¿no estaría más fácil? Sí, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que sí se necesita una regulación rigurosa para que precisamente no se pierda el control y no haya efectos de sobreprecio. Sin embargo, debe de haber agricultores que ganen dinero con esto. Claro. Debe de haber entes privados que ganen dinero con un padrón bien establecido y que se establezca de tal manera que haya una programación de la producción y que este organismo que se plantea de carácter gubernamental sea como una política de Estado, recoja todas estas cosechas, las procese para los diferentes usos que se vaya a tener y las distribuya a los menudistas, porque también va a haber tiendas en las cuales se va a poder comprar esto, ya sea en términos de medicamento o ya sea para uso recreativo también. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que considerarlas, una mezcla entre lo privado y lo reglamentado, muy fuertemente reglamentado por parte del gobierno, que sea una política de Estado. ¿Tendremos la capacidad de hacerlo? Yo creo que de inicio tendríamos primero que ser muy rígidos en cosas y luego irlo soltando poco a poco porque por nuestras instituciones que no están bien determinadas y porque no estamos educados todos, ni para consumo ni para todo lo referente al tema. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa. No el tema, porque incluso iremos viendo muchas cosas, cómo se va desarrollando el tema de la legalización de las cannabis. Síganos en nuestras redes, porque nos pueden dejar algún comentario, alguna inquietud que tengan en el correo electrónico que tenemos como puenteopinion@gmail.com. En nuestras redes sociales, insisto, nos pueden encontrar en Facebook como Puente de Opinión y en Twitter como Opinión Puente. Y de verdad todos los mensajes son bien recibidos con el fin de que sepamos qué son los temas que ustedes quieren que planteemos, a quienes quieren que invitemos, y bueno, todo sirve para mejorar. Y recuerden que este programa siempre será para ustedes, para que se estén más enterados de los temas que vivimos hoy por hoy en México, y que son muchos los temas que estamos viendo. Y bueno, pues ya no me resta más que agradecer obviamente aquí a los invitados que estuvieron el día de hoy, al doctor Abel Cruz obviamente aquí en Puente de Opinión. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes y nos vemos próximamente. Saludos.